Londres, Inglaterra. Diciembre de 1889. En las brumas espesas del East End londinense, donde las chimeneas industriales escupían humo negro hacia un cielo perpetuamente gris, se alzaba una mansión que desafiaba toda lógica arquitectónica. La casa Blackmore, construida en 1847 por el excéntrico magnate industrial Cornelius Blackmore, había permanecido abandonada durante más de una década, después de la misteriosa desaparición de toda su familia. Era una época en que la revolución industrial había transformado Londres en una metrópolis de contrastes brutales, donde la opulencia victoriana convivía con la pobreza más desesperante. Pero nada en esa ciudad de contradicciones preparó a sus habitantes para lo que sucedería la noche del 15 de diciembre de 1889, cuando 25 personas entraron a la casa Blackmore atraídas por rumores de tesoros ocultos y fenómenos sobrenaturales. Solo 3 saldrían con vida, y lo que presenciaron esa noche cambiaría para siempre la historia del terror en Londres. Sus testimonios, documentados por Scotland Yard, pero mantenidos en secreto durante décadas, revelan una verdad tan perturbadora que desafía los límites de la razón humana. La casa Blackmore no era una mansión cualquiera. Con sus 4 pisos de altura y una arquitectura que parecía desafiar las leyes de la física, la estructura se alzaba como una monstruosidad de ladrillo rojo oscuro y piedra gris en Whitechapel Road, justo en el corazón del distrito más peligroso de Londres. Sus ventanas, dispuestas de manera aparentemente aleatoria, creaban patrones inquietantes que dolían a la vista cuando se las miraba demasiado tiempo. Cornelius Blackmore había sido un hombre obsesionado con lo oculto y lo macabro. Magnate de las fábricas textiles, había amasado una fortuna considerable durante la primera mitad del siglo XIX, pero su riqueza vino acompañada de rumores siniestros. Los trabajadores de sus fábricas susurraban sobre accidentes demasiado frecuentes, sobre maquinaria que parecía cobrar vida propia, y sobre el patrón que aparecía en las fábricas durante las noches más oscuras, realizando experimentos que nadie se atrevía a describir. La construcción de su mansión había comenzado en 1847, pero desde el primer día, los obreros reportaron anomalías inquietantes. Las herramientas desaparecían y aparecían en lugares imposibles, los planos arquitectónicos cambiaban solos durante la noche, y más de un trabajador juró escuchar voces provenientes de las paredes mientras las construían. 5 obreros murieron durante la construcción en accidentes que los supervisores describieron como imposibles según las leyes naturales. Cuando la mansión finalmente fue terminada en 1850, Cornelius se mudó con su esposa Eleanor, una mujer pálida y silenciosa que raramente era vista fuera de la propiedad, y sus 3 hijos, Marcus, de 15 años, Isabella, de 12, y el pequeño Edmund, de apenas 8 años. Los vecinos del área, aunque acostumbrados a la violencia y extrañeza del East End, comenzaron a notar que algo no estaba bien en la casa Blackmore. Los niños de la familia nunca fueron vistos jugando en el jardín o caminando por las calles como era normal en esa época. Eleanor Blackmore solo salía de la casa para asistir a la iglesia los domingos, siempre vestida completamente de negro, caminando como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Los comerciantes que hacían entregas a la mansión reportaron experiencias perturbadoras. Pasillos que parecían extenderse más de lo arquitectónicamente posible, habitaciones donde la temperatura descendía repentinamente sin explicación, y la constante sensación de ser observados por ojos invisibles. La vida aparentemente normal de los Blackmore continuó durante 12 años, hasta la primavera de 1862, cuando los gritos comenzaron. Los vecinos más cercanos reportaron escuchar alaridos aterradores provenientes de la mansión durante las noches, sonidos que describían como no completamente humanos. Los gritos duraban horas, mezclándose con lo que sonaba como rituales o cánticos en idiomas desconocidos. El constable local,
William Hartwell, visitó la propiedad en múltiples ocasiones después de las quejas vecinales, pero Cornelius siempre lo recibía con cortesía, explicando que se trataba de experimentos científicos que realizaba en su laboratorio privado. «La ciencia requiere sacrificios, constable», solía decir con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estoy trabajando en descubrimientos que revolucionarán nuestra comprensión de la vida y la muerte». Las cosas empeoraron durante el verano de 1862. Los comerciantes comenzaron a negarse a hacer entregas a la casa Blackmore, después de que varios reportaran haber visto figuras moviéndose en las ventanas del cuarto piso, figuras que se movían de maneras que no parecían humanas. El panadero local, Thomas Mitchell, juró haber visto a través de una ventana del segundo piso lo que describió como una mesa de operaciones con algo que había sido humano encima, pero que ya no lo era. Eleanor Blackmore dejó de asistir a la iglesia en agosto de 1862. Su última aparición pública fue descrita por testigos como profundamente perturbadora. Caminaba con movimientos rígidos, como una marioneta mal manejada, y cuando el Reverend Peterson la saludó después del servicio, ella lo miró con ojos completamente blancos antes de susurrar: «Los muertos no descansan en esta casa, los muertos trabajan». Y los niños Blackmore también comenzaron a cambiar de maneras que aterrorizaron a quienes los vieron. Marcus, que había crecido hasta convertirse en un joven de altura normal, de repente parecía haber encogido, moviéndose con la rigidez de un anciano artrítico. Isabella fue vista una vez por la lavandera, la señora Murphy, parada en el jardín trasero durante una tormenta, completamente inmóvil bajo la lluvia torrencial, con los ojos cerrados y una sonrisa inquietante en el rostro. El pequeño Edmund no fue visto por nadie durante meses, hasta que el cartero reportó haber escuchado risas infantiles provenientes del sótano de la casa. Risas que duraban horas sin interrupción. La desaparición final de la familia Blackmore ocurrió durante la noche del 31 de octubre de 1862. Los vecinos reportaron luces extrañas moviéndose por toda la casa, como si docenas de personas con velas caminaran por los pasillos simultáneamente. Los gritos esa noche fueron tan intensos que varias familias abandonaron temporalmente sus hogares, incapaces de soportar el sonido. Al amanecer del 1 de noviembre, la casa Blackmore estaba completamente silenciosa. Cuando las autoridades finalmente entraron 3 días después, encontraron la mansión vacía, pero con señales de que había sido habitada hasta muy recientemente. Las camas estaban hechas, la comida aún estaba fresca en la cocina, las velas seguían encendidas en varios candelabros, pero no había ni rastro de Cornelius, Eleanor o sus 3 hijos. Lo más perturbador era lo que encontraron en el sótano. Un laboratorio completamente equipado con aparatos que ningún científico de la época pudo identificar. Mesas de operaciones manchadas con sustancias que se negaron a analizar. Y paredes cubiertas con diagramas anatómicos que mostraban cuerpos humanos conectados con lo que parecían ser máquinas complejas. En el centro del laboratorio había una mesa circular rodeada de sillas, y en la mesa un libro abierto escrito en latín que ningún académico se atrevió a traducir completamente después de leer las primeras líneas. Durante los 27 años que siguieron a la desaparición de los Blackmore, la mansión permaneció vacía pero no inactiva. Los vecinos del East End desarrollaron una relación compleja con la propiedad abandonada. La temían, pero no podían ignorarla. Cada familia en un radio de 5 calles tenía historias que contar sobre la casa Blackmore, historias que se transmitían en susurros durante las noches más oscuras del invierno londinense. La señora Agnes Whitmore, que vivía en la casa de enfrente, mantenía un registro detallado de las anomalías que observaba. En su diario, que más tarde sería crucial para entender los eventos de 1889, documentó más de 300 incidentes inexplicables. Luces que se encendían y apagaban en patrones específicos, como si siguieran un código secreto.
Figuras que aparecían en las ventanas del cuarto piso, siempre a las 3:33 de la madrugada. Figuras que se movían con gestos repetitivos, como si estuvieran realizando algún tipo de ceremonia. Los niños del barrio desarrollaron juegos macabros alrededor de la mansión. Se atrevían mutuamente a tocar la puerta principal, a recoger flores del jardín abandonado, o a mirar fijamente las ventanas durante 60 segundos consecutivos. Pero estos juegos siempre terminaban mal. Los niños que aceptaban los desafíos regresaban cambiados, con pesadillas que duraban semanas y una tendencia inquietante a dibujar los mismos símbolos extraños una y otra vez en cualquier superficie disponible. El factor que finalmente atrajo a las 25 víctimas fue la aparición de un anuncio en el periódico The London Chronicle el 10 de diciembre de 1889. El anuncio, que nunca pudo ser rastreado hasta su autor original, decía simplemente: «Se requieren individuos valientes para exploración nocturna de propiedad histórica. Grandes recompensas esperan a quienes se atrevan. Reunirse en Casa Blackmoor, Whitechapel Road, 15 de diciembre, medianoche. Traer linterna propia». Lo que hizo que este anuncio fuera irresistible para muchos londinenses desesperados era el rumor que lo acompañaba. Según las habladurías que se extendían por las tabernas del East End, Cornelius Blackmoor había escondido una fortuna en oro dentro de su mansión antes de su desaparición. Se decía que había convertido su laboratorio en una especie de banco privado, donde guardaba no solo su riqueza personal, sino también tesoros robados de tumbas egipcias y artefactos ocultistas de valor incalculable. Para la gente del East End de 1889, empobrecida por las condiciones brutales de la era industrial, la promesa de riqueza era suficiente para superar cualquier temor sobrenatural. 25 personas decidieron arriesgar sus vidas esa noche. Trabajadores de fábrica que no habían comido en días, prostitutas que veían la oportunidad de escapar de las calles, ladrones profesionales atraídos por el desafío, e incluso algunos miembros de la clase media que habían perdido sus fortunas en malas inversiones. Entre ellos estaba Thomas Kellaway, un exsoldado de 45 años que había servido en la guerra en Afganistán, y creía que no había nada en el mundo que pudiera asustarlo más que los campos de batalla. También Sarah Pemberton, una joven viuda de 26 años con 3 hijos pequeños que alimentar. James Morrison, un ladrón experimentado que se jactaba de haber robado en las casas más securizadas de Londres. Mary Catherine O'Sullivan, una irlandesa que trabajaba en las fábricas textiles y que había escuchado historias extrañas sobre Cornelius Blackmoor de trabajadores que habían conocido al magnate personalmente. La noche del 15 de diciembre de 1889 fue particularmente fría y húmeda, con una niebla espesa que convertía las calles de Londres en laberintos espectrales. Los 25 individuos llegaron por separado a la casa Blackmoor entre las 11:30 de la noche y la medianoche, cada uno llevando su propia linterna de aceite, como había especificado el misterioso anuncio. Lo que encontraron al llegar los perturbó inmediatamente. La puerta principal de la mansión, que había permanecido cerrada durante 27 años, estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba desde el interior, aunque no había electricidad en la casa, y nadie había visto a ningún cuidador entrar o salir de la propiedad. Más inquietante aún, podían escuchar sonidos provenientes del interior. No voces humanas, sino algo que sonaba como maquinaria antigua funcionando, mezclado con lo que parecían ser susurros en idiomas desconocidos. Los 25 exploradores entraron a la casa Blackmoor con la confianza de saqueadores experimentados, pero esa confianza se desmoronó en cuestión de minutos. El interior de la mansión desafiaba toda lógica arquitectónica que conocían. Los pasillos se extendían mucho más de lo que el exterior del edificio sugería. Las escaleras conducían a pisos que no deberían existir según las proporciones externas, y las habitaciones cambiaban de tamaño dependiendo del ángulo desde el cual se las observara.
Thomas Kellaway, el veterano de guerra que creía haber visto todos los horrores posibles, fue el primero en notar que algo estaba fundamentalmente mal con la física de la casa. Las llamas de sus linternas ardían hacia abajo en lugar de hacia arriba en ciertas habitaciones, como si la gravedad hubiera sido invertida. En el segundo piso, descubrió una biblioteca donde los libros se escribían solos, las palabras apareciendo en las páginas mientras él las observaba, formando frases en latín que describían rituales de necromancia con precisión académica. Sarah Pemberton, la joven viuda, se separó del grupo principal siguiendo lo que creía eran sollozos de niños pequeños. Los sonidos la llevaron al cuarto piso, donde encontró los dormitorios de los hijos de Cornelius Blackmore, exactamente como habían sido dejados en 1862. Las camas estaban hechas, los juguetes ordenados, la ropa colgada en los armarios. Pero las muñecas y soldados de juguete se movían solos, recreando escenas de muerte y desmembramiento con una precisión que helaba la sangre. En esos juguetes, Sarah reconoció las caras de sus propios hijos, talladas en la porcelana y madera con una exactitud imposible. Las muñecas la miraban directamente y movían sus pequeñas bocas, susurrando los nombres de sus niños y describiendo en detalle cómo morirían si ella no encontraba la manera de escapar de la casa antes del amanecer. James Morrison, el ladrón experimentado, había logrado llegar al laboratorio del sótano siguiendo mapas que aparecían solos en las paredes. Lo que encontró allí superó sus peores pesadillas. Las máquinas que Cornelius había construido seguían funcionando después de 27 años, alimentadas por una energía que no podía identificar. Sobre las mesas de operaciones yacían cuerpos que parecían estar vivos, pero que claramente habían muerto décadas atrás. Los cuerpos se movían con gestos mecánicos, como marionetas controladas por hilos invisibles. Pero lo más aterrador era que Morrison reconoció uno de los cuerpos. Era su hermano menor, quien había desaparecido en las calles de Londres 10 años atrás. El cadáver de su hermano abrió los ojos, lo miró directamente, y le habló con una voz que era al mismo tiempo familiar y completamente extraña. «James, finalmente llegaste. El maestro Blackmore ha estado esperándote. Tenemos tanto trabajo que hacer juntos». Mary Catherine O'Sullivan, la trabajadora irlandesa, había encontrado a otros miembros del grupo en el tercer piso, pero rápidamente se dio cuenta de que algo había cambiado en ellos. Sus compañeros de exploración se movían de manera extraña, con gestos demasiado precisos, demasiado coordinados. Sus conversaciones habían perdido toda naturalidad. Hablaban como si estuvieran recitando líneas de un guión, y cuando la miraban, sus ojos reflejaban una inteligencia que no era completamente humana. Los exploradores comenzaron a desaparecer uno por uno. Primero fue William Chen, un comerciante chino que había venido buscando oportunidades de negocio. Simplemente se desvaneció mientras el grupo observaba, como si hubiera sido absorbido por las sombras mismas. Luego desapareció Margaret Finch, una anciana que había perdido sus ahorros en una estafa bancaria. Un momento estaba ahí, quejándose del frío, y al siguiente había dejado solo sus ropas amontonadas en el suelo, como si su cuerpo hubiera sido extraído de ellas. Las desapariciones se aceleraron cuando el grupo encontró el comedor principal en el primer piso. La mesa estaba puesta para 25 personas, con platos de porcelana fina y cubiertos de plata que brillaban como si hubieran sido pulidos recientemente. En cada plato había una tarjeta con el nombre de uno de los exploradores, escritos en una caligrafía elegante que coincidía perfectamente con la letra encontrada en los documentos de Cornelius Blackmore. Pero las tarjetas no solo tenían nombres, cada una contenía información detallada sobre la vida del portador, sus peores secretos, sus crímenes ocultos, sus miedos más profundos. La tarjeta de Thomas Kellaway revelaba que había matado civiles inocentes durante la guerra, no en combate, sino por placer. La de Sarah Pemberton describía cómo había envenenado a su esposo para cobrar su seguro de vida.
La de James Morrison listaba cada robo, cada víctima que había dejado herida, cada vida que había arruinado por su avaricia. A medida que cada explorador leía su tarjeta, algo cambiaba en ellos. Sus expresiones se volvían vacías, sus movimientos mecánicos. Uno por uno, tomaban asiento en la mesa como invitados obedientes a una cena macabra. Y entonces, las sillas comenzaron a hundirse lentamente en el suelo, llevándose a sus ocupantes hacia las profundidades de la casa, hacia el laboratorio donde Cornelius Blackmore continuaba su trabajo eterno. Para medianoche, solo quedaban 3 exploradores conscientes y capaces de resistir la influencia sobrenatural de la casa. Los otros 22 habían sido consumidos por una fuerza que convertía a los vivos en componentes de experimentos que trascendían la muerte misma. Los 3 supervivientes que lograron resistir la influencia hipnótica de la casa fueron Thomas Kellaway, Sarah Pemberton y Mary Catherine O'Sullivan. Lo que los salvó inicialmente no fue su fuerza de voluntad, sino una característica que compartían sin saberlo. Los 3 habían sido marcados por experiencias previas con lo sobrenatural que los habían hecho parcialmente inmunes a la manipulación psíquica de la mansión. Kellaway había sobrevivido a un ataque de fuerzas afganas que los lugareños describían como poseídas por jinns. Sarah había crecido en una casa irlandesa donde su abuela practicaba rituales de protección druida. Mary Catherine había trabajado en las fábricas de Cornelius Blackmore antes de su desaparición y había sido expuesta a energías ocultas que alteraron permanentemente su percepción de la realidad. Cuando se dieron cuenta de que eran los únicos que quedaban conscientes, los 3 decidieron aventurarse hacia el sótano para enfrentar directamente la fuente del horror. Lo que encontraron en el laboratorio de Cornelius superó los límites de lo humanamente comprensible. La sala subterránea se había expandido imposiblemente, convirtiéndose en una caverna que se extendía mucho más allá de los cimientos de la casa. Las máquinas que Cornelius había construido habían evolucionado durante los 27 años de su ausencia, creciendo como organismos vivos que combinaban metal, carne y algo que no pertenecía a ningún reino natural conocido. En el centro de este laboratorio expandido se alzaba Cornelius Blackmore, pero ya no era completamente humano. Su cuerpo había sido modificado con componentes mecánicos que pulsaban con una energía violeta, y su cabeza había sido reemplazada por un dispositivo cristalino que contenía lo que parecía ser su cerebro, pero magnificado y conectado con docenas de cables que se extendían por toda la caverna. A su alrededor, en mesas de operaciones que se perdían en la oscuridad, yacían los cuerpos de los 22 exploradores desaparecidos, pero no estaban muertos en el sentido tradicional. Habían sido integrados en el experimento más ambicioso de Cornelius, la creación de una mente colectiva que trascendiera las limitaciones de la mortalidad individual. Los cuerpos estaban conectados entre sí por una red de tubos y cables que transportaban no solo sangre y impulsos eléctricos, sino también recuerdos, emociones y conciencias completas. Los 22 individuos habían dejado de existir como personas separadas y se habían convertido en componentes de una inteligencia superior que Cornelius controlaba desde su posición central. Cuando los 3 supervivientes entraron al laboratorio, la voz de Cornelius resonó no desde su dispositivo cristalino, sino desde las bocas de todos los cuerpos conectados simultáneamente. Bienvenidos, mis últimos invitados. Han llegado justo a tiempo para presenciar el nacimiento de la nueva humanidad. La criatura colectiva que había sido creada a partir de los 25 exploradores comenzó a hablar, y cada voz individual era reconocible pero alterada. Sarah escuchó a sus compañeros de exploración describir las maravillas que experimentaban como parte de la mente grupal. Podemos sentir todos los pensamientos al mismo tiempo, Sarah. No hay más soledad, no hay más miedo, no hay más muerte individual. Pero los 3 supervivientes
Podían ver la verdad horrible detrás de esta supuesta trascendencia. Los cuerpos en las mesas se contorsionaban con dolor constante. Sus rostros mostraban expresiones de terror eterno, y ocasionalmente sus bocas se abrían para emitir gritos silenciosos que solo los labios formaban, como si estuvieran pidiendo desesperadamente que terminara su sufrimiento. Cornelius reveló entonces el propósito completo de sus experimentos. No se trataba solo de crear una mente colectiva, sino de usarla como un faro para atraer a entidades de dimensiones superiores. Los rituales que había estado realizando durante décadas habían abierto grietas en la realidad, y estas grietas permitían que conciencias alienígenas se filtraran en el mundo físico. La Casa Blackmoor no era solo el laboratorio de un científico loco, era un punto de anclaje interdimensional, donde criaturas de reinos incomprensibles podían establecer una cabeza de playa en la realidad terrestre. Los 22 exploradores habían sido convertidos en receptores vivientes para estas entidades, sus mentes humanas sirviendo como traductores que permitían a los seres alienígenas interactuar con el mundo material. Los 3 supervivientes presenciaron cómo las entidades comenzaron a manifestarse físicamente. Formas que desafiaban la geometría euclidiana se materializaron en el laboratorio. Criaturas que parecían estar compuestas por ángulos imposibles y colores que no existían en el espectro visible normal. Estas entidades hablaban a través de los cuerpos conectados, describiendo planes para expandir su influencia más allá de la Casa Blackmoor, para convertir toda Londres en una extensión de su reino dimensional. La batalla final no fue física, sino mental. Los 3 supervivientes se dieron cuenta de que la única manera de detener la invasión era destruir las conexiones que mantenían estable el portal interdimensional. Usando conocimientos que habían adquirido de sus experiencias sobrenaturales previas, comenzaron a recitar contraconjuros y rituales de protección mientras intentaban desconectar físicamente las máquinas de Cornelius. La resistencia fue feroz. Las entidades interdimensionales lucharon por mantener su punto de anclaje, usando no solo a los cuerpos conectados como soldados, sino también manifestando directamente su poder para atacar las mentes de los 3 intrusos. Kelloway experimentó visiones de todas las batallas que había luchado simultáneamente. Su mente bombardeada con recuerdos de guerra, amplificados hasta el punto de la locura. Sarah se encontró forzada a revivir la muerte de su esposo una y otra vez, pero cada repetición era más dolorosa y más detallada, como si las entidades estuvieran extrayendo cada gota de culpa y remordimiento que había enterrado en su subconsciente. Mary Catherine fue asaltada por las voces de todos los trabajadores que habían muerto en las fábricas de Cornelius, acusándola de complicidad en sus muertes por haber guardado silencio sobre las condiciones peligrosas. Pero su resistencia colectiva logró crear suficiente disrupción en el sistema. Una por una, las conexiones comenzaron a fallar, liberando a los exploradores capturados de la mente colectiva. Sin embargo, la liberación no trajo salvación. Después de haber sido parte de una conciencia superior, volver a la existencia individual era psicológicamente devastador. Los cuerpos liberados murieron instantáneamente, sus mentes humanas incapaces de funcionar después de haber experimentado la trascendencia forzada. El colapso del experimento de Cornelius Blackmoor no trajo el final que los 3 supervivientes esperaban, sino el comienzo de una pesadilla que los perseguiría por el resto de sus vidas. Cuando las últimas conexiones de la mente colectiva se desintegraron, la Casa Blackmoor tembló como si fuera un organismo vivo al que le hubieran arrancado el corazón. Las paredes comenzaron a sangrar una sustancia negra que olía a cobre y a algo mucho más siniestro. Algo que ninguno de los 3 pudo identificar, pero que reconocieron instintivamente como el aroma de la muerte interdimensional. Thomas Kelloway, Sarah Pemberton y Mary Catherine O'Sullivan
Lograron escapar de la mansión justo cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de la niebla londinense. Pero lo que habían presenciado en las profundidades del laboratorio los había marcado de maneras que solo se volverían evidentes con el paso del tiempo. No eran ya completamente humanos. Habían sido expuestos a fuerzas que alteraron fundamentalmente su percepción de la realidad y su lugar en el universo. Los tres corrieron por las calles empedradas del East End como alma que lleva el diablo, pero pronto se dieron cuenta de que no podían simplemente volver a sus vidas anteriores. Algo había cambiado en ellos durante su tiempo en la casa, algo que los marcaba como diferentes a ojos de cualquier persona que los mirara. Los extraños se apartaban de su camino sin razón aparente, los animales huían de su presencia, y los niños pequeños comenzaban a llorar cuando se acercaban. Kellaway fue el primero en intentar reportar los eventos a las autoridades. Se dirigió directamente a Scotland Yard, pero su testimonio fue recibido con escepticismo y finalmente con alarma. No por la historia que contaba, sino por la manera en que la contaba. Su voz había adquirido tonalidades extrañas, como si múltiples personas hablaran al mismo tiempo desde su garganta. Ocasionalmente, usaba palabras en idiomas que no conocía, y cuando los investigadores le preguntaban qué significaban, él mismo parecía sorprendido de haberlas pronunciado. El inspector Charles Whitman, un veterano de Scotland Yard con 20 años de experiencia investigando los crímenes más bizarros de Londres, documentó meticulosamente el testimonio de Kellaway, pero conforme transcribía las palabras del superviviente, comenzó a notar patrones inquietantes en el relato. Los detalles que Kellaway proporcionaba sobre la arquitectura interior de la casa Blackmoor coincidían perfectamente con planos arquitectónicos que habían sido clasificados como perdidos durante décadas. Más perturbador aún, Kellaway describía con precisión médica los experimentos que Cornelius había realizado, usando terminología científica que un exsoldado sin educación formal no debería conocer. Cuando Whitman consultó con doctores de la Real Sociedad Médica, estos confirmaron que los procedimientos descritos eran teóricamente posibles, pero requerían conocimientos de anatomía y fisiología que no se habían desarrollado hasta muy recientemente. Sarah Pemberton intentó un enfoque diferente. Regresó a su pequeña vivienda en Whitechapel y trató de resumir su vida normal cuidando a sus 3 hijos pequeños. Pero pronto se hizo evidente que algo fundamental había cambiado en ella. Sus hijos, que antes corrían a abrazarla cuando llegaba a casa, ahora se escondían cuando escuchaban sus pasos. Su hijo mayor, Timothy, de 7 años, le dijo a su abuela que mamá huele como el cementerio y que sus ojos miran cosas que no están ahí. Sarah había desarrollado la perturbadora habilidad de ver y comunicarse con los muertos. No solo los muertos recientes, sino generaciones de espíritus que habían quedado atrapados en el East End por muertes violentas o circunstancias traumáticas. Su pequeña casa se llenó de presencias espectrales que solo ella podía percibir, y pasaba horas conversando con fantasmas de trabajadores de fábrica, prostitutas asesinadas y niños que habían muerto de enfermedades. Los vecinos comenzaron a preocuparse cuando escucharon a Sarah mantener conversaciones complejas, aparentemente consigo misma, a todas horas del día y la noche. Pero lo que realmente los alarmó fue cuando comenzó a revelar información que los muertos le habían confiado. Sabía detalles íntimos sobre familias que habían vivido en el barrio décadas atrás. Podía describir crímenes que nunca habían sido resueltos y ocasionalmente predecía eventos futuros basándose en lo que los espíritus le susurraban sobre los patrones del destino. Mary Catherine O'Sullivan experimentó quizás la transformación más extraña de todas. Durante su tiempo en las fábricas de Cornelius, había sido expuesta a energías que ahora se manifestaban como una forma de precognición involuntaria.
Comenzó a soñar con eventos que ocurrirían días, semanas o incluso meses en el futuro. Pero estos no eran sueños proféticos útiles, eran visiones de muerte, tragedia y horror que se manifestarían en las vidas de personas que conocía. Veía accidentes laborales antes de que ocurrieran, predecía enfermedades que atacarían a familias específicas y tenía pesadillas detalladas sobre crímenes que aún no se habían cometido. Lo más aterrador era que sus visiones siempre se cumplían exactamente como las había soñado, sin excepción. Intentó advertir a la gente sobre los peligros que veía, pero esto solo la marcó como una loca en una comunidad que ya tenía suficientes problemas sin añadir supersticiones. Los 3 supervivientes intentaron reunirse varias veces durante las semanas siguientes a su escape, pero descubrieron que su presencia combinada amplificaba los fenómenos sobrenaturales que cada uno experimentaba individualmente. Cuando estaban juntos, los muertos que seguían a Sarah se volvían visibles para todos. Las premoniciones de Mary Catherine se intensificaban hasta volverse físicamente dolorosas, y las voces extrañas que hablaban a través de Kelloway se multiplicaban hasta convertirse en un coro cacofónico de entidades interdimensionales. Durante una de estas reuniones, celebrada en una taberna abandonada cerca de los muelles del Támesis, los 3 se dieron cuenta de una verdad horrible. No habían escapado realmente de la casa Blackmoor. Seguían conectados al experimento de Cornelius, pero ahora funcionaban como antenas vivientes que transmitían la influencia de las entidades interdimensionales al mundo exterior. Cada persona con la que interactuaban era sutilmente alterada por su presencia. Los familiares de Sarah comenzaron a reportar pesadillas donde aparecían figuras encapuchadas que susurraban en idiomas desconocidos. Los colegas de Kelloway, en empleos temporales, desarrollaron obsesiones inexplicables con la muerte y comenzaron a dibujar símbolos extraños sin saber por qué. Las personas que escucharon las predicciones de Mary Catherine descubrieron que sus propias capacidades psíquicas se habían despertado, pero de maneras que los aterrorizaron. Scotland Yard eventualmente estableció una investigación secreta sobre los eventos en la casa Blackmoor, dirigida por el inspector Whitman. Pero cuanto más profundizaba en el caso, más se daba cuenta de que estaba lidiando con fuerzas que trascendían la jurisdicción de la ley humana. Los agentes que visitaron la mansión para recopilar evidencia regresaron cambiados, reportando experiencias que no podían explicar usando el lenguaje convencional. La casa misma parecía estar adaptándose y evolucionando. Los investigadores que lograron entrar y salir describieron una estructura que ya no seguía las leyes arquitectónicas normales. Las habitaciones cambiaban de configuración entre visitas, aparecían nuevos pasillos que conducían a espacios que no deberían existir, y las máquinas en el laboratorio del sótano habían comenzado a reconstruirse solas, utilizando materiales que no podían ser identificados por ningún científico de la época. Los informes oficiales de Scotland Yard, que permanecieron clasificados durante más de un siglo, documentan fenómenos que desafiaban la comprensión científica de la era victoriana. Fotografías tomadas dentro de la casa mostraban figuras que no habían estado presentes cuando se tomaron las imágenes. Grabaciones de audio capturaron voces hablando en idiomas que los lingüistas más respetados de la época no pudieron identificar. Muestras de la sustancia negra que brotaba de las paredes se negaron a ser analizadas. Literalmente, desaparecían de los laboratorios durante la noche, dejando solo manchas que olían a azufre. Thomas Kelloway murió primero, en marzo de 1890, apenas 3 meses después de su escape de la casa Blackmoor. Fue encontrado en su habitación alquilada con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro, pero también con una sonrisa que sus vecinos describieron como no completamente humana. En su mesa de noche había un diario que había estado escribiendo obsesivamente.
lleno de diagramas técnicos para máquinas que no serían inventadas hasta décadas en el futuro. Las últimas entradas del diario de Kellaway describían conversaciones con entidades que afirmaban ser arquitectos de realidades alternativas. Estas entidades le habían revelado que la Tierra era solo una de millones de dimensiones que estaban siendo preparadas para una convergencia cósmica que permitiría a conciencias superiores reclamar control sobre el universo físico. Los experimentos de Cornelius habían sido solo el primer paso en un proceso que eventualmente transformaría toda la realidad en una extensión de reinos dimensionales, donde las leyes naturales funcionaban de manera completamente diferente. Sarah Pemberton sobrevivió hasta 1893. Pero los últimos años de su vida fueron un descenso gradual hacia una forma de locura que era al mismo tiempo iluminadora y terrificante. Desarrolló la capacidad de comunicarse no solo con los muertos locales, sino con espíritus de otras épocas y lugares. Sus conversaciones se volvieron tan complejas que requería múltiples cuadernos para documentar las revelaciones que recibía. Los espíritus le contaron historias que abarcaban siglos de historia oculta. Le revelaron que la Casa Blackmore no era el único punto de contacto interdimensional en la Tierra. Había docenas de ubicaciones similares esparcidas por el mundo, todas conectadas por una red de energía que permitía a las entidades alienígenas coordinar sus esfuerzos de invasión. Le describieron rituales antiguos que habían sido realizados por civilizaciones perdidas, experimentos que habían abierto grietas permanentes entre dimensiones mucho antes de que Cornelius naciera. Sarah documentó meticulosamente estas revelaciones, creando una biblioteca de conocimiento oculto que abarcaba más de 50 cuadernos completamente llenos. Pero el peso de este conocimiento la consumió gradualmente. Sus últimas entradas describían visiones de un futuro donde las entidades interdimensionales habían completado su invasión, convirtiendo la Tierra en una extensión de su reino, donde los humanos supervivientes existían solo como componentes biológicos en máquinas cósmicas incomprensibles. Mary Catherine O'Sullivan vivió más tiempo que los otros dos, muriendo finalmente en 1901. Pero su existencia después de la Casa Blackmore difícilmente podía llamarse vida. Sus visiones precognitivas se intensificaron año tras año, hasta que pasaba más tiempo experimentando futuros probables que viviendo en el presente. Desarrolló la habilidad de ver múltiples líneas temporales simultáneamente, observando todas las maneras posibles en que los eventos podían desarrollarse. Esta perspectiva multidimensional del tiempo la volvió prácticamente incapaz de funcionar en la sociedad normal. Cuando hablaba con la gente, respondía a preguntas que no habían hecho aún. Se refería a eventos que ocurrirían años en el futuro como si ya hubieran pasado, y ocasionalmente parecía estar manteniendo conversaciones con versiones futuras de las personas que tenía enfrente. En sus últimos años, Mary Catherine hizo una predicción que helaría la sangre de cualquiera que la conociera. Describió una época, aproximadamente un siglo en el futuro, cuando los descendientes de los experimentos de Cornelius resurgirían con tecnología mucho más avanzada. Predijo que las grietas dimensionales que habían sido parcialmente cerradas en 1889 se reabrirían durante una época de gran confusión global, permitiendo que las entidades interdimensionales completaran la invasión que Cornelius había comenzado. Según sus visiones, esta nueva invasión no sería detectada por la mayoría de la humanidad, porque se realizaría principalmente a través de medios tecnológicos que aún no existían en 1890. Las entidades usarían dispositivos de comunicación global para transmitir frecuencias que alterarían sutilmente la conciencia humana, preparando a la población para la eventual transformación en componentes de una mente colectiva interdimensional. Los registros oficiales indican que la Casa Blackmore fue finalmente demolida en 1895.
después de que múltiples equipos de construcción se negaran a trabajar en la propiedad debido a condiciones laborales inexplicables. Sin embargo, testigos locales reportaron que la demolición fue extrañamente incompleta. Aunque los trabajadores afirmaron haber destruido completamente la estructura, fotografías tomadas del sitio días después mostraban que partes de la casa seguían en pie, como si se estuvieran reconstruyendo solas durante la noche. Los registros de la ciudad de Londres indican que el terreno donde se alzaba la casa Blackmoor fue vendido y reconstruido múltiples veces durante el siglo XX, pero ninguna estructura construida en ese sitio duró más de unos pocos años. Los propietarios invariablemente reportaban fenómenos inexplicables que los forzaban a abandonar sus propiedades. Voces mecánicas provenientes de las paredes, aparatos eléctricos que funcionaban de maneras imposibles, y la sensación constante de estar siendo observados por inteligencias no humanas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el área fue bombardeada por la Luftwaffe alemana, pero testigos locales juraron que las bombas que cayeron en el sitio de la antigua casa Blackmoor explotaron hacia adentro en lugar de hacia afuera, como si fueran absorbidas por algo subterráneo. Después de la guerra, el gobierno británico clasificó el área como inadecuada para desarrollo residencial o comercial, por razones que nunca fueron explicadas públicamente. En décadas recientes, investigadores independientes han comenzado a conectar los eventos de la casa Blackmoor con otros incidentes similares reportados en todo el mundo. Experimentos científicos que terminaron en desapariciones masivas, casas donde las leyes de la física parecen no aplicarse, e individuos que afirman haber sido contactados por entidades interdimensionales que buscan establecer puntos de anclaje en la realidad terrestre. Los archivos digitalizados de Scotland Yard, liberados parcialmente en 2019 bajo las leyes de libertad de información, revelaron que la investigación sobre la casa Blackmoor nunca fue oficialmente cerrada. Permanece como un caso activo, con agentes especializados que monitorean continuamente el sitio y rastrea cualquier actividad anómala que pueda indicar que los experimentos de Cornelius están resurgiendo. Porque la verdad más aterradora sobre la casa Blackmoor no es lo que sucedió en 1889, sino lo que sigue sucediendo. Los 25 exploradores que entraron esa noche no simplemente murieron. Fueron convertidos en semillas de una invasión interdimensional que aún está germinando. Sus conciencias, alteradas por los experimentos de Cornelius, continúan existiendo en un estado entre la vida y la muerte, sirviendo como faros que guían a las entidades alienígenas hacia nuestro mundo. Cada persona que escucha esta historia, cada individuo que se siente atraído por los misterios de la casa Blackmoor, está siendo sutilmente evaluado por fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Las entidades interdimensionales han aprendido paciencia. En lugar de intentar otra invasión directa, han optado por un enfoque más sutil que se desarrolla a lo largo de generaciones. Y si estás escuchando estas palabras, si has llegado hasta el final de este relato, es posible que ya seas parte de su plan. Porque la verdadera lección de la casa Blackmoor no es que el mal puede ser derrotado, sino que algunas victorias son solo el comienzo de batallas mucho más largas y complejas. La pregunta no es si las entidades de Cornelius Blackmoor regresarán. La pregunta es si ya han regresado, operando a través de medios tan sutiles que no nos hemos dado cuenta de que la invasión ya comenzó hace mucho tiempo, y que todos nosotros podríamos ser, sin saberlo, componentes de un experimento cósmico que se extiende mucho más allá de una simple casa macabra en el East End de Londres.